de producción hemos logrado tener nuestro primer capítulo de una columna que tenemos que valorar, de una columna, me parece, de la cual vamos a estar verdaderamente orgullosos de tenerla. En el día de hoy, en este viernes 1 de agosto del 2025, presentamos en nuestra Santa Siesta a la Santa Ciencia. Che, fuerte el aplauso primero para la producción, que logró este gran objetivo. Y segundo, para Victoria Peterson, que está con nosotros, que es nuestra primera invitada, es investigadora del CONICET, bioingeniera, también forma parte del Instituto de Matemáticas Aplicada al Litoral. Victoria, querida, bienvenida a Santa Siesta. Un verdadero placer tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. La verdad que la Santa Ciencia me hace feliz, así que gracias por esta columna. Antes de meternos en el tema del que vamos a hablar, es un tema, decías recién fuera de aire, que te apasiona y al cual le has dedicado tu vida. Todos los investigadores del CONICET con los que hablamos y demás, hablan mucho desde la pasión y dicen que cuando las cosas se hacen con pasión, bueno, valen. Así que contar un poquito de eso también. Es un proyecto prácticamente de muchos años este, ¿no? Sí, es de muchísimos años. De hecho, yo en el área en la que trabajo, que son las interfaces cerebro-computadora, arranqué con mi tesis de grado. O sea, cuando tenía 21, 22 años, ponele. La tesis de la carrera universitaria, digamos. La tesis de la carrera universitaria. O sea, de eso hace 13 años. Y siempre me fascinó el tema como disciplina. Y este proyecto en particular, que es, de alguna manera, es como... Hoy tiene nombre y apellido y es visible y es tangible. Yo remonto que, bueno, arranca con mi tesis doctoral, ¿no? Y yo tengo un momento muy claro que es más o menos en 2018, pero son muchísimos años desde entonces, con muchísima formación y con muchísima, bueno, eso significa estudio, mucha disciplina, mucha pasión, sí, mucha entrega. Le cuento a la gente que la idea de esta columna es que vayan rotando los investigadores del CONICET para que nos cuenten los distintos proyectos y para que realmente valoremos y sepamos por qué es importante que la ciencia tenga también su dinero para poder desarrollarse, ¿no? Su presupuesto para poder desarrollarse. Y lo importante que es la ciencia también en nuestra república. Y verla aplicada, porque por ahí lo vemos como algo tan lejano, tan abstracto. Bueno, acá nos vienen a contar un poco en nuestro idioma, más coloquial, en qué están trabajando. Siempre dicen, ¿qué hicieron para que se le dé tanta plata? ¿Qué hacen? A ver, vaya, se hicieron. Quiero pruebas. Bueno, vamos a tratar de mostrarlas un poquito en esta Santa Ciencia. En este caso, Victoria, una interfaz cerebro-computadora que puede funcionar de neurorehabilitación. Tal cual. Bueno, contanos un poquito, introducinos en este tema. Bueno, en la interfaz cerebro-computadora, arranco por ahí. Sí. Es un dispositivo que a través del pensamiento, ¿sí? Uno puede comandar un dispositivo externo. Una computadora, un brazo robótico, una silla de ruedas, ¿verdad? Ok. Eso es la idea de alguna manera, hacer un bypass de las formas de control motor normal, ¿sí? Que en el contexto de una persona que ha perdido la capacidad de control, por ejemplo, después de una ACV, de control de alguna de las extremidades superiores, de hecho, el ACV, el accidente cerebrovascular, es la tercera causa mundial de algún tipo de pérdida de control motor en el mundo. Y en Argentina, obviamente, eso son afecciones que lo tenemos más presente que nunca durante esta última semana por el fallecimiento de la locomotora Oliveras, el accidente cerebrovascular. Tal cual, y vemos que cada vez a veces ocurre en edades más tempranas. En eso, lo que sucede en los accidentes cerebrovasculares, no soy médica, sí, pero lo que sucede es que, bueno, hay una pérdida de ese control voluntario y suelen ser en las extremidades superiores. Eso hace que la calidad de las personas que sobrevivieron al accidente cerebrovascular, bueno, tengan menos independencia y demás, ¿no? En cosas tan básicas como poder ponerme las zapatillas o peinarme. Y la rehabilitación convencional, ¿sí? Es siempre alentar el movimiento de la mano. Pero ¿qué pasa si no tengo movimiento para nada? O que quizás sí tengo algo de movimiento, pero quizá suele haber mucho dolor asociado a que me generen ese movimiento. Un kinesiólogo hace un movimiento. Y quizá tal vez también podemos pensar en algo alternativo y complementario. Y ahí viene la interfaz cerebro-computadora. Porque en estas personas esa idea de mover la mano está. Lo que sucede es que es como que es el cable que une
esa idea con Está el desenchufado, efecto está motor cortado. está cortado. Me acuerdo, perdón la interrupción, pero tiene que ver con lo que venís mencionando y creo que una de las primeras frases que nos quedamos, sacando el caso concreto de la locomotora Oliveras, pero que viene a cuento en relación a lo que venimos hablando, es el daño que tiene la locomotora en su cerebro es irreversible. Esto nos brindaría la posibilidad de reactivar aquello que en un primer momento queda muy dañado a consecuencias del ACV. Claro, por ejemplo, cuando pasaste a los 3 o 6 meses de la rehabilitación, uno puede tener ya como estados más crónicos de las diferentes incapacidades que te quedan motoras, ¿no? Eso podría pensarse como algo irreversible, ¿sí? Que uno llega como una meseta en la rehabilitación. Estas tecnologías vienen a intentar como a esa meseta sacarle esa frontera y elevarla un poco más, porque como es neurorehabilitación, lo que se hace es a la persona se le pide que imagine el movimiento de hacer la mano. Imaginar el movimiento de hacer la mano, esa una actividad cognitiva que está ahí. Entonces, con la idea de imaginar el movimiento de la mano, nosotros con inteligencia artificial detectamos eso en tiempo real y, en particular en el laboratorio, nosotros con un avatar, que es un videojuego, le muestra inmediatamente que eso se detectó y el juego se abre y se cierra. Lo estamos viendo ahí en el video. Ahí está, O sea, Lo que detectan son entonces señales del cerebro, actividad, no sé, eléctrica, me imagino, del cerebro. En particular nosotros trabajamos con la actividad eléctrica del cerebro, por eso ahí el participante, que es un sujeto sano, ese es el laboratorio que está en el IMAL, acá en Santa Fe. Le ponemos una gorrita, no duele, se te pone una gorrita, le pones gel como el gel del pelo, pero es un gel que ayuda a que esa señal sea linda, bonita. es como cuando haces un electro, digamos. Es como cuando tal cual, si se hicieron alguna vez un electro es lo mismo. El del corazón es la señal eléctrica del corazón, el ECG, y esto es la actividad eléctrica del cerebro. Entonces se mide la actividad eléctrica del cerebro y nosotros usamos todo sistema de bajo costo. Ahí nuestro sistema BCI, son las siglas de interfaz cerebro-computadora, y es un videojuego el que hemos diseñado que la idea es que sea interactivo, que sea motivante para el usuario y que a la vez no es fácil que yo te diga imagina tu mano claro, y que lo haga. No, claro. Entonces, Necesita entrenamiento. Hay un proceso de acompañamiento que hemos desarrollado y desde el punto de vista de la rehabilitación hay hipótesis muy fuertes en donde lo que se cree es que gracias a que hoy se sabe que la neuroplasticidad existe, este juego que además acompaña, evita la frustración y todo esto que hemos en particular está centrado en el usuario, ¿no? Como que sea un acompañamiento real, haría que si esa zona dañada, ¿no? Volviendo a la pregunta, la hipótesis fuerte es que se van a reclutar algunas neuronas que quizá no eran las principales que estaban haciendo esa ejecución de movimiento, si empiezan a reclutar y estas neuronistas dicen, che, capaz que tengo que empezar a darle bola a esto, y se hace una especie de recableado, se le puede pensar, o un bypass de este tipo de neuronas empiezan a tener como una función nueva a la que originalmente tenían, y ahí viene la neurorehabilitación. Se ve mejora motora, pero se ve también una posible mejora a nivel neural. O sea, una kinesiología del cerebro. Claro. Recién mencionaba, porque me había quedado con el video, que lo habíamos visto, porque lo habíamos compartido desde la producción, y me quedaba con esta imagen de, bueno, puede ser un videojuego, pero vos mencionaste la posibilidad de hasta mover una silla de ruedas. Eso es fundamental, o un brazo imagínate. mecánico. Sí. ¿Y eso cómo llega a esa operatividad con las herramientas ya en práctica? Me lo imaginaba, entre muchas comillas, más sencillo con la interfaz de un videojuego, no me lo puedo imaginar con lo otro, digamos. Y en sí, el actuador es lo mismo, porque lo que procesa todo eso es un algoritmo de inteligencia artificial, que el algoritmo, si lo va a comandar una silla de rueda, en vez de ser la compu física, es la compu que tenga la silla de ruedas. La silla de ruedas, claro. Y lo mismo con los robots. La diferencia puede estar en que ahí tenés cada vez más grados de libertad. Quizá la silla de rueda no es lo mismo que el algoritmo ande mal y ahí la manito no se cerró cuando se tenía que cerrar, que una silla de rueda que tiene que frenar sí o sí tiene que frenar. Quizás las complicaciones son más bien de cuán difícil es. Tiene que ser un poquito más exacto, claro, digamos, también, ¿no? Claro, por supuesto. Victoria, esto me recuerda en algún punto, bueno, salvando las distancias, pero a Neuralink, y esto de, si bien es como un chip súper invasivo y esto detecta las señales eléctricas del cerebro, Neuralink, un proyecto millonario, carísimo, inaccesible. ¿Cuál es la realidad que hoy tiene este proyecto? Sí, Neuralink es como que puso un poco en tema lo que son las interfaces de la computadora.
decir que es una disciplina que nace en el 70, ¿no? Por las dudas. Pero sí es verdad, es eso. Neuralink intenta hacer una interfaz cerebro-computadora para todo el mundo con un chip que es chiquitito, implantable. Y esto, obviamente, que nosotros no tenemos el fondeo que tienen ese tipo de empresas, ni mucho menos. Y en Argentina, como hacer ciencia es realmente difícil. Es realmente difícil porque mucho desafías por un montón de cosas. Hasta lo que es importar un equipamiento es muy difícil, ¿sí? O sea, es todo muy complejo. Y en ese contexto todo esto está hecho muy a pulmón. Está todo hecho con sistemas que son de bajo costo, el software es de libre acceso, todo hecho por el equipo, que les mando un beso y un abrazo a las chicas que son una genia. Estuvimos hasta hace un ratito renegando por algunas cuestiones. Y eso, es como hay mucho pulmón y realmente a veces la ciencia en Argentina es el sueldo de las personas que lo hacen, becarios e investigadores. Pero como todo lugar en el mundo, la ciencia necesita de presupuesto asociado a, yo para tomar datos tengo que tener un gel electrolítico, los electrodos del equipamiento. Elementos, básicamente, recursos. Recursos. Y hoy por hoy, digamos, estoy con lo que tengo. Y ojalá que no se me rompa más nada. Hay algo también de eso, y lo decía el Lau al principio, de esa pasión que también muestran los investigadores con los que uno puede ir charlando. Y también es como esa cuestión de rebuscársela con lo que hay. Con lo que hay. Con hacer un poco de malabares, que creo que también distingue al argentino de otro tipo de lugares en los que por ahí está todo más servido, lo cual estaría buenísimo que sea así acá también. Pero te da esa plasticidad y flexibilidad de decir, bueno, tengo esto, con esto tengo que llegar a tal lugar. Y se llega, y con muy buena calidad, digamos. No es romantizar lo que está pasando porque claramente no está bueno, pero también es poner en valor la pasión humana que hay atrás de todo este laburo científico. Sí, es que creo que sin eso no hay motor. O sea, el motor mío de todos los días, primero que la ciencia que hago digamos, hago inteligencia artificial y hago neuroingeniería y la bioingeniería aplicada obviamente a esto, pero es porque tengo un objetivo muy claro, que quiero que esto le llegue a la Argentina. Claro. Y que por ejemplo, sea realmente una terapia de rehabilitación alternativa y que ojalá en 20 años estemos hablando de que fue adoptada por un montón de lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque le puede mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces ese es un motor y esa es la pasión y eso es lo que a mí me hace, porque hay una lucha constante. El equipamiento que nosotros tenemos hoy es gracias a que la empresa, tenemos un programa en donde nos dona el equipamiento, esta empresa en particular. Claro. Pero desde 2018 que yo estoy atrás. Y les dan el equipamiento porque ustedes los entusiasmaron también con el Tenemos proyecto. un proyecto, por supuesto. Claro. Y en junio, con una de mis becarias, fuimos a la conferencia más importante del área. Y es muy gracioso, éramos como toda la conferencia, la más importante, toda la gente más. Éramos las únicas que nuestro sistema nos sentíamos muy bien porque era competitivamente muy parecido a un montón de cosas que estaban sucediendo. Nuestros problemas, nuestras preguntas científicas eran al mismo nivel, pero nuestro sistema era un sistemita de bajo costo y los otros tienen alto sistema que vos decís, sería más rápido todo lo que... Rápido sería el camino si no tuviésemos tantas trabas y tantas complicaciones. Y porque, bueno, también se renega mucho con un montón de cositas de que... Bueno, pero llegaron las mismas preguntas con un presupuesto Hermoso. mucho menor. Eso habla de la habilidad y la creatividad que tuvieron. Che, Victoria, estamos hablando de una interfaz cerebro-computadora que por ahí cuando nos llegan las noticias de afuera, bueno, recién hablaba del Neuralink y demás, decimos, no, pero ¿cómo puede ser lo avanzada que está la tecnología? Bueno, también lo valioso de lo que tenemos acá. Esto lo hacen ustedes en el CONICET desde Santa Fe, lo están haciendo. Van a tener la oportunidad también ahora de presentarlo en el FLENI. Sí, tenemos un proyecto vincular, donde es de transferencia y vinculación tecnológica, en donde la institución adoptante es el FLENI, y de hecho la semana que viene viajo para hacer la capacitación En Buenos Aires. A Buenos Aires, y hacerla de alguna manera como la primer prueba in situ de todo esto. Estamos en vías de escribir el protocolo de ética asociado para tener los datos con los pacientes, pero es un gran hito, honestamente. Bien, o sea que ya va en busca de sus primeros frutos. Ay, sí. El FLENI es uno de los institutos más reconocidos a nivel nacional y te diría mundial en neurociencia. En neurorehabilitación. Neurorehabilitación. Sí, realmente les agradezco un montón a la gente de FLENI porque es una confianza también.
es un nuevo abrir, ¿no? Reitero, interfaz cerebro-computadora lo que busca es la neurorehabilitación. Por ejemplo, a mí esto es lo que más me llamó la atención porque sería espectacular por ahí para personas que no lo pueden hacer, de manejar una silla de ruedas con el cerebro. A ver, este sería el logro máximo, ¿no? Uno de los logros máximos. Volver a poder mover, recuperar Sí. parte de la autonomía, Total. recuperar calidad de vida de manera no invasiva. Eso es espectacular. Claro, de manera no invasiva. Eso es muy clave, porque el Neuralink es invasivo. Y de manera invasiva, ya tenemos casos de gente que ha podido recuperar la marcha, Ujú. la reconstrucción o síntesis de habla no pronunciada, o sea, personas que pueden volver a hablar a través de un avatar, digamos. Pero todo eso a través de la inserción de electrodos y obviamente una operación que por supuesto tiene los frutos de todas esas capacidades. Pero esto es de manera no invasiva. Y también no los riesgos Todos de los eso, riesgos. sí. Esto es no invasivo, Sí. no doloroso, de bajo costo y que en un futuro quizás se podría pensar hacerlo en tu casa. O sea, Es ¿no? como un gorrito de natación lo que Sí, se sí. pone. O cuando te haces los claritos, qué sé yo. Yo me reía por eso, porque mi ejemplo iba a ser de cuando te tenías el pelo, te hacen los Claro. claritos, y él dijo el otro, lo del estudio. Claro. Es así. Che, no, ¿el pelo impide algo acá? ¿Nos tenemos que pelar para hacerlo? No pasa de nada. hecho, no pasa nada. Hay tipos de, esto es cierto, y esto es algo como que uno cuando empieza a estudiar, pero el pelo de tipo más rulito, más mota, ese es un tema porque levanta la gorra. Tipo A. Juanjo está complicado. Está complicado. No, Juanjo. te falta. Bien. Pero en general no. De hecho, uno pone un gel y hacemos así con una especie de jeringa y eso hace que ayude y está todo bien. Bueno, está bueno esto que no es invasivo, ¿no? Claro. Lo que remarcabas atrás de la Y pregunta es de Cami. portable, es chiquititito así. Así que es todo como en una compu Bien corre. práctico. Sí, bien práctico. Vici, ¿vos tenés uno de tus gráficos? Sí, No algo me que digas traes uno de veníamos... tus gráficos. algo- Siempre con un gráfico, El hermano. chico de los Y gráficos. bueno, Los es datos. que hay que ponerle datos duros, concretos a la situación. Pará, que, este dato es durísimo. Sí. ¿Qué Sí, vas bueno, a dar? sí, es durísimo, sí. Algo que venimos contando en realidad de hace tiempo, que por ahí venimos diciendo, bueno, la ciencia está castigada, la ciencia y la técnica está castigada. Muchas veces se pone como ejemplo otros países del mundo para decir, miren qué ejemplo, wow. Y en esos países se está haciendo todo lo contrario a lo que se está haciendo en estos últimos años aquí, que es básicamente de financiar la ciencia y la técnica. Tenemos un gráfico que Ale pasó hace un ratito. Ahí está. Que es la cantidad de puestos relacionados a lo que tiene que ver a la ciencia y técnica que o los echaron o directamente renunciaron por distintos motivos. Y si uno toma como base diciembre del 2023, hasta junio del 2025 se perdieron 4.040 puestos. Hay que también ser realistas y para no solamente hablar de la actual gestión, la ciencia y la técnica no viene gozando su mejor momento desde hace un tiempo largo. Acá directamente hay una cuestión discursiva de ir en contra de la ciencia y la técnica argentina. Lo dijo el propio presidente. Campaña. Sí, Lo dijo no el propio estamos inventando nada presidente. nosotros. Lo dicen sus voceros en redes sociales. Y a la vista está esto. Y uno de los argumentos era la ineficacia, ¿no? Decía, che, ¿pero qué hace? Bueno, Sí, lo que que el sector tratamos nosotros de privado hacer podía hacerlo. desde Santa Ciencia, esta columna es justamente tratar de mostrar la eficacia. Victoria va a estar en el FLENI justamente con un proyecto que se inició desde la ciudad de Santa Fe. Sí, del total de los empleos perdidos, esto es información contrastable con lo que se puede ver en datos directamente en la web del Gobierno Nacional. Del total de los puestos que se perdieron, 3.410 fueron en organismos de ciencia y técnica de la Administración Pública Nacional. Los tres organismos que más daño recibieron, en cuanto a cantidad de pérdidas, son el CONICET, el INTI y el INTA. Que también después es para meterse con la importancia que tiene cada uno de ellos. Y de este total, en el CONICET, por ejemplo, se perdieron 1.174 becas y 510 puestos en planta desde junio del 2023. Bueno, son datos que resultan alarmantes si uno quiere ir a un país que relativamente tenga un desarrollo y que tenga cierta soberanía, por lo menos en ciencia y técnica. Bueno, esto va totalmente en contra de lo No, que y con los de lo países se apunta, digamos. los países a los cuales este gobierno pone como ejemplo permanentemente, son países los cuales apuestan mucho y ponen mucha plata también en la ciencia. Sí, también contamos que en relación a lo que es la inversión en ciencia y técnica, respecto al porcentaje del PBI, estamos cercanos incluso ya, o se proyectaba que a finales de este año iba a ser menor que en el 2002. Sí.
2002 fue el piso de lo peor de la historia de nuestra república, en los últimos años, digo, en cuanto a inversión. Recordemos que en el 2001 hubo nada más y nada menos que un corralito, un helicóptero y un presidente varios que se fueron. Ayer hablamos justamente entonces de ese tema, estamos en un momento complicado para quienes deciden justamente hacer ciencia en nuestro país y es realmente lamentable. Lo contaba Marela acá, que un montón de investigadores están yendo. Y lamentablemente Argentina sigue teniendo esta particularidad de que tiene una formación excelente, pero que después no logra sostener a las personas. Y es realmente lamentable y triste también. A veces no es, perdón, a veces no es solo irse a Argentina, es irse al sistema. También, claro. Te vas que está muy bien, el sistema académico es uno, el sistema de industria es otro, pero las cosas que uno puede hacer en la academia, a veces solamente se pueden hacer en la academia. Claro, contanos un poco, capaz que sos vos la científica de la mesa. No, y además con mi realidad que a mí me han ofrecido para irme a la academia, a la industria, y varias veces, y bueno, yo tengo claramente por ahora, a pesar del bajísimo sueldo que tenemos, nos mueve a otras cosas, otros deseos. En particular en Argentina yo deseo que esta disciplina crezca y vienen por un montón de otras cosas. Pero hay cuestiones que, sin ir más lejos, la inteligencia artificial y esto que la ciencia básica, la ciencia aplicada, hoy no llega como tecnología, pero esto arrancó como una ciencia absolutamente básica, donde era un grupo de personas que el fondeo no le existía como existe de esta manera. No era para nada sexy hablar de inteligencia artificial en su momento. Y las cosas que hoy nos llegan como tecnología arrancaron porque pudieron ser ciencia básica pensadas, los desarrollos, los tiempos en el cual nosotros nos dedicamos y las preguntas que nos podemos hacer. Las dos cosas son necesarias, pero son igualmente necesarias. Claro. Entonces hay cuestiones también que tienen que ver con que no todo se puede importar. Claro. Tal cual. Y a su vez también el tiempo que lleva, el proceso de formación de los profesionales es muy largo y se puede perder muy rápido en comparación a lo que demora justamente generarlo. Se puede perder muchísimo, es que eso es tan real. O sea, nosotros somos personas que tenemos el grado, ¿no? Hicimos 5 o 6 años, después hace el posgrado, 4 o 5 años, después haces 1 o 2 postdoc, que significa que después de tu doctorado seguiste especializándote y después recién ahí ingresaste a la carrera de investigador. Y esto sucede acá y en el mundo, porque la ciencia no es que se inventó el sistema científico en Argentina, hay muchos parecidos y muchas diferencias con otros sistemas, pero es así. Generalmente la persona que tiene una posición del tipo más permanente, donde sea que esté en el mundo, atrás tiene 15 años de formación. Claro. Agus mencionaba esto de los científicos argentinos y muchas veces hemos escuchado hablar en Argentina, sobre todo hace algunos años atrás, de esta fuga de cerebros y que también te quería preguntar de la posibilidad que tienen ustedes con ofertas laborales desde el exterior para poder hacer este tipo de investigaciones, si son concretas, si las tienen, si ves que colegas tuyos indefectiblemente tienen que tomar ese camino por más allá de que no lo quieran hacer. Sí, se está viendo ahora un poco eso, de tanto propuestas externas como en Argentina misma, las empresas también, ¿no? Pero también es cierto de que hay algo como que a mí me gusta explicar también para cualquier persona como más cercana, de que nosotros no somos yo no soy una persona, un famoso que viene y me fondeás, que no sé, viene tal marca y fondea mis cuestiones. No es así, porque los presupuestos lo maneja el instituto en el que uno pertenece o la universidad, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros podemos fondear nuestras investigaciones no es que yo puedo ir a buscar al privado como, como que si fuese tan sencillo. Sí, tan sencillo. En general hay aperturas, ¿no? Hay convocatorias, uno escribe proyectos, los proyectos pueden ser de fondos nacionales o internacionales, públicos, privados, de lo que sea. Eso es así. Pero bueno, la realidad es que hoy está pasando que a veces a mí me da como que en esta cuestión, bueno, me salvo yo y bueno, me voy a trabajar en una empresa. Claro. Y es dejar atrás el proyecto, el equipo, el avance científico, la posibilidad de mejorar la calidad de vida de alguien. Y debe ser difícil también desde ese punto de vista. Victoria, manda un saludo Rubén Espiés, quien fue un gran gestor de todo esto. Gestor de todo. Sí.
Le agradecemos a él que fue gran parte de la gestión de que podamos iniciar esta santa ciencia en nuestro programa. Victoria querida, muchísimas gracias y felicitaciones por esta interfaz cerebro-computadora que se va al FLEN y esperemos que dé sus frutos. Ay, sí. Bueno, muchas gracias por el espacio y para todos el espacio para todos los científicos y científicas. Victoria Peterson, investigadora del CONICET, bioingeniera, forma parte también del Instituto de Matemáticas Aplicadas del Litoral, ha pasado por nuestra santa siesta. Momento de informarnos. Amarás a las siestas sobre todas las cosas. Santa Siesta. Aire de Santa Fe. Aire de Santa Fe. El gran multimedios de Santa Fe. La